Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mujeres Emprendedoras? ¿Cómo están? Feliz viernes, espero que estén bien sentaditos, bien comoditos, porque hoy tenemos una gran historia, un gran capítulo número 2 de nuestra sección Mujeres Reales, Historias Reales, y me encanta hablar de estos temas porque son justamente la realidad que vivimos, la realidad que vivimos las mujeres, muchas mujeres, quizá también muchos hombres, pero sobre todo son historias dedicadas a nosotras, a las mujeres, a diferentes temas. Ustedes, yo ahí les decía en el primer capítulo, vamos a hablar un montón de temas. Nos gustaría de hecho también que nos sugieran ahí qué tema les gustaría ver, qué historias, qué grandes mujeres conocen que merece y vale la pena visitarlas y reconocer sus historias de vida, porque por supuesto que hay grandiosas mujeres. Yo creo que la mayoría, no te podría decir esta todas las historias. La verdad es que todas tenemos una historia grandiosa, una historia de lucha, una historia de resiliencia, de levantarnos y de otra vez y otra vez y otra vez. Entonces a eso justamente está dedicada esta sección de Mujeres Reales, Historias Reales, y hoy es en el capítulo número 2 tenemos a una gran mujer que ahorita van a saber la historia, van a saber la historia también de un gran lugar que yo quiero mucho, que yo aprecio mucho y que seguramente a ustedes también les va a gustar y muchas van a conectar. Yo estoy completamente segura que muchas mujeres van a conectar con estos temas que hablaremos hoy, que son temas reales, justamente como el título, reales, las emociones reales, vivencias reales. No son historias que pasaron por allá al otro lado del mundo, no, hombre, aquí mismo pasan todos los días, y que hay que estar preparados para el momento en que nos lleguen, sepamos qué hacer, qué hizo mi amiga, qué hizo mi compañera, en quién se apoyó, a dónde acudió. Entonces son temas muy actuales también, así que por supuesto que hay que hablarlos y ni modo, y vamos a conocer una historia muy bonita, así que ustedes siéntense, agárrense su cafecito y ahorita vamos a platicar todos juntos. Estamos totalmente en vivo desde Se Viva, ahí podrán ver Se Viva, y estoy con la invitada del día de hoy, se les voy a presentar. Ella es Cristina Padilla. Bienvenida, Cris. Gracias, aquí es su casa, ya saben. Muchas gracias. Y amamos venir a Se Viva, nos encanta venir a visitar Se Viva, me encantan los colores, yo me vine hoy de morado porque Se Viva es morado. Venir a visitar a Cris y venir a visitar Se Viva merecía que nos pusiéramos morado el día de hoy. Me falló. No pasa nada. Me falló. Pero yo ya soy morada de corazón. Sí, tan solo al verte se siente el morado. Se vibra el morado aquí en Se Viva. Y ahorita van a saber por qué. Vamos a conocer, todo tiene su significado, todo tiene su que ver. Pero primero déjenles presento un poquito más a Cris antes de que nos adentremos en su historia. Ella es licenciada en Trabajo Social, ¿es correcto? Sí. Y es una mujer, ella es casada, ella es esposa, es madre de familia, también madre de dos jovenzuelos, ya jovenzuelos los dos, jóvenes, ya sí, jóvenes. Un joven y un adolescente. Un adolescente, sí, ya dando sus pininos de adulto, según ella. Pero ya no está niño. Y ella además es una mujer muy valiente, una mujer muy resiliente. Una mujer de la guerra, yo diría. Sí. Una mujer de la guerra tal cual, como una amazona, así te imagino yo, así te veo yo, como una amazona que literal lucha todos los días, no solamente por ti, sino por muchas más. Entonces yo sí te veo como una mujer de la guerra, tal cual, una mujer que conoce del dolor, que conoce del miedo, conoce del sufrimiento, de la desolación, de la desesperanza, pero también conoce del salir de ahí, del salir adelante y del renacer, que es justamente una de las frases que utilizamos mucho en esta sección, el renacer. Y yo sé que tú has renacido. Totalmente. Así que hoy conoceremos la historia y ya, ahora sí, adentrándonos. Ya les di algunas pistas de lo que hablaremos y lo que podremos aprender hoy, pero antes de adentrarnos ya en lo mero sabroso, primero me gustaría saber tu infancia, tu nacimiento, dónde naciste, de dónde viene Cris, su familia. A ver, ¿qué nos podrías platicar de eso? ¿Qué recuerdos tienes tú? Tuve una infancia muy bonita, diferente, ahorita les voy a platicar porque es muy diferente a los hogares tradicionales. Vengo de una familia que se ha dedicado a romper patrones, a romper ideas dentro de las familias tradicionales, entonces evidentemente no, ya soy revolucionaria desde ahí siempre, ya desde ahí ya me enseñaron a resistir, a aguantar. Entonces yo nací en Guadalajara, yo soy de allá, mi papá es de Ciudad Guzmán, mi mamá es de aquí de Tepa, pero igual vivían allá, se conocieron allá, ya hicieron su vida, y pues por azares del destino ya tengo 10 años viviendo aquí en Tepa. Mira. En algún momento, igual en esta historia, van a ver que hubo un momento que también me vine a vivir algunos años aquí, pero yo seguía trabajando en Guadalajara, entonces mi vida prácticamente siempre fue allá. Entonces, pues mis papás se conocen, se casan, se enamoran, y demás, y soy la primera de 2 hermanos, o sea, nada más soy yo y mi hermano, solamente somos 2 hijos, una familia muy chiquita. Mi papá es mecánico, mi mamá maestra, y pues por azares de la vida mi mamá decide
ante una situación muy crítica. Yo tenía 4 años, mi hermano tenía 40 días de nacido y dice, bueno, yo tengo una profesión, no tenemos por qué estar batallando en temas de lana, y ella decide abonar a su carrera y dejar de lado su maternidad en los tiempos de los 80s. Sí, que no era tan común. Ahorita diríamos, pues normal, ¿verdad? Claro, pero a los 80s era revolucionario que una mujer fuera la que decidiera no estar a cargo de sus hijos. Sí. ¿No? Entonces, estar metida de lleno las 24 horas en sí, casa. Entonces prácticamente desde mis 4 años yo crecí con mi abuela paterna. De lunes a viernes yo estaba con mi abuela, sábados y domingos con mis papás y vacaciones. Ya todas las vacaciones era estar con mis papás. Pero así funcionó la dinámica de mi casa. Entonces básicamente fue una vida de sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir. Sí, adaptarte. Porque evidentemente crecí con mucho amor. Mi abuela se tomó el lugar de una gran mamá para mí, pero estás afuera de algo que no es convencional. Entonces cuesta mucho trabajo, sobre todo en la adolescencia me costaba entender por qué todo sí, yo no. Al principio a mí me parecía genial. Yo decía, ay, qué chido, soy diferente. Tengo una familia diferente. Qué padre, ¿no? Y mi mamá maestra y yo. Después ya en la adolescencia, que ya uno está rebelde, que ya no todo te duele. No haya uno su lugar. Claro que empezaron estos reclamos de por qué no estás y por qué no vienes al festival y por qué, porque claro que al ser una maestra, pues el día de las madres, pues se tenía que ir a festejar a su grupo, entonces no podía asistir porque de aquí ella ya tenía su plaza aquí en Tepa, que por azares del destino le dieron aquí su plaza. Mira. Entonces cayó en blandito, pues aquí había familia, ella siempre fue maestra rural. Entonces, después de batallar en algunos ranchos allá para Teocaltiche, para Nochistlán, le dan su plaza aquí y ella dice, no, ya no me regreso a Guadalajara. Me cayó del cielo. Le consiguen su plaza en Guadalajara, mira, para que estés cerca de tus hijos. Y dice mi mamá, no, porque yo ya me enamoré del trabajo rural. A mí me gusta ayudar a los niños y me gustan mis niños y no. Entonces, de alguna forma, todo esto que yo hago o he hecho a través de mi vida, pues viene también de este ejemplo de mi mamá entregarse a ayudar a la gente. A una causa. A enamorarse de su profesión, de su carrera. Entonces, pues fue así. Entonces empieza la adolescencia, empiezo ahí a estar toda loca reclamando, es que no estás, es que por qué, y ya sabes. No me quieres. Y aunque mi papá fue un papá presente, o sea, él trabajaba en Guadalajara, evidentemente no podía cuidarnos también. Sí, también trabaja, pero todos los días iba y desayunaba con nosotros, por ejemplo, ¿no? Iba un rato con mi hermano porque estábamos separados. Al tener mi hermano 40 días, pues una abuela pues no podía con la carga de todo. Entonces mi hermano se queda con la familia materna y yo con la familia paterna. Entonces mi papá se partía, entonces iba un rato a ver al hermano. De un lado para otro. Entonces, pero fue un papá presente. Entonces digo, tuve una infancia muy buena, yo no recuerdo una infancia de carencias. Evidentemente una familia que no fue violenta. Yo no estaba acostumbrada a ni siquiera que se hablaran fuerte. La distancia y esta dinámica que ellos tuvieron durante 12 o 13 años que vivieron separados solamente para verse los fines de semana, creo que les ayudaba mucho al tema comunicación, porque evidentemente antes no había, o sea, te estoy hablando de los 90s, no había celulares, no había comunicación, o sea, era confianza plena en tu esposa, que está allá, solamente había de que una llamada solo si había una emergencia, ¿no? Sí. Y es una dinámica que sé que está mal, pero todavía la tenemos. El llamar por teléfono solo cuando hay algo importante, no es como de que todo el día estemos pegados llamándonos, porque seguimos funcionando, ¿no? Y de repente me habla mi mamá, ¿qué pasó? Porque no es usual que nos llamen. Entonces, pues funcionaba así la dinámica. Y empieza todo este cambio, toda esta situación, y pues todo esto me lleva a empezar a crecer. Yo quería ser grande. Yo a los 13 años empecé a fumar, por ejemplo, ¿no? Yo tenía esa sensación de pues ya, yo
sentía que a lo mejor estando grande yo no iba a extrañar a mamá. Y esto lo he aprendido a través de los años en terapia y del trabajo personal que he hecho, pero digo, no hay reclamo ni reproche ni mucho menos. Pero es parte de... Pero es parte de que, o sea, había conductas en mí que era, yo quiero crecer, yo quiero ser grande, yo ya quiero que me vean de otra manera, ¿no? Esta parte que como adolescente no entiendes, ¿sabes? Sí. No sabes qué te está pasando, pues a veces ni los grandes sabemos qué les está pasando a los adolescentes. Imagínate ves que algo está sucediendo porque anda rebeldísimo. Sí, y empiezan los reclamos y empieza todos somos los peores y bueno, pues también pasé por esa etapa y pues llega esta parte donde a los 15 años salgo embarazada. Okay. Claro que llegó el novio, que me enamoré. Era el chico que no estaba dentro de la secundaria, wow. O sea, a mí ya iba por mí una persona de afuera, sí. Más grande, ¿no? Entonces, pues sí, en esa edad es, ay, tienes un novio de fuera más grande. Claro. Ahora digo, uy, pero esa edad son cosas que nos tienen que pasar. Yo salgo embarazada a los 15 años. Y pues mi papá se le viene el mundo encima, ¿no? Su princesa, te digo, hablo de una infancia que no hubo carencias económicas. Sí, no te hacía falta nada como para que... Siempre fui la princesa de mi papá, lo que yo quisiera. Realmente ellos se dedicaron a trabajar y el sacrificio que valiera la pena por darnos una buena vida a mí y a mi hermano. Entonces, sí implicaba la distancia, sí implicaba el no estar, pero al final del día... pues nos dieron buena vida. Sí. O sea, la realidad es que nos dieron buena vida, ¿no? Fue un sacrificio para, como dices tú, para que no les hiciera falta nada. Y pues tocó el daño colateral, al final, pues siempre hay algo que se no tiene todo sale bien. que sacrificar. Y pues a mi papi se le cae el mundo, dice, ¿cómo crees? Mi princesa, la más grande, la única mujer, ¿cómo? Si yo estoy al pendiente, si en qué momento, o sea, ¿cómo crees? Yo para entonces ya estaba en la prepa, acababa de salir de la secundaria, tenía meses de haber entrado a la prepa, no salí ni el primer semestre. Estoy hablando de eso de 2003, era súper mal visto que una chica de 15 años estuviera embarazada. Creo que ahorita la forma en la que vivimos ya nos llevó a normalizar esos embarazos, ¿no? Ahorita incluso ya les dan oportunidades adentro de la secundaria para que sigan estudiando. Ya es como muy común ver que las abuelas son muy jóvenes y cuidan a sus nietos y son chamacas muy chiquitas las que tienen, pero en mi época la realidad es que yo era mal vista. Sí. Me volteaban a ver mal, la gente en la calle era como de ¿por qué? Me dejaron de hablar en el salón de clases, o sea, de ya no te juntes con era la mala influencia. La mala influencia, claro, ¿no? Entonces yo decidí salirme mejor, por esta presión como de... social. O sea, de por sí no la estoy pasando bien, claramente no la estaba pasando bien. Y entre los cambios físicos y emocionales. Sí, fue un proceso muy difícil porque pues yo no entendía. O sea, sabía lo que estaba haciendo, claro, en mi casa siempre hubo comunicación. Mi mamá ser maestra, realmente, o sea, lo hice con toda la conciencia de que podía pasar algo. O sea, la realidad es que... No era que estabas desinformada. Cuando lo hablábamos, decía mi mamá, pero es que si te doy toda la información y todavía me preguntabas y yo te decía y te daba los consejos y aún así, digo, pues se me fue de las manos, se me chispoteó, pero no había ese de por tu culpa, porque no estuviste salir, no. Siempre he pensado que fue mi decisión. Sí. Y pues yo sabía que si pasaba algo, pues era mi responsabilidad, ¿no? ¿Cuál podía ser el resultado? Entonces, nunca hubo como ese reclamo, sin embargo, ellos sí como papás, pues había... Quizás se reclamaban a sí mismos más bien. Sí, había mucha culpa en ellos de que hicimos mal, por qué, charala. El dar la noticia socialmente con la demás familia, cuando hay núcleos muy machistas. El espanto. Es difícil, entonces me tocó una época que no estaba, te digo, tan normalizado y sí fue escándalo. Sí. Escándalo mundial porque la hija de la maestra estaba embarazada. Ajá. Y a partir de ahí, pues fue hacerme cargo de la situación.
Me dice mi papá, llega el momento que pues se enteran, ya me había salido yo de la escuela, obviamente no les había dicho que me había salido de la escuela, porque mi plan de fuga era perfecto, yo me iba a ir de mi casa, ¿Te ibas a ir con el novio? Claro, porque ¿cómo se van a enterar que yo soy embarazada? No, mejor que luego me busquen, pero yo tenía mi plan de fuga, no contaba con que los achaques me estaban matando y claro que se dieron cuenta, evidentemente fue, ¿por qué estás vomitando? ¿Por qué no te levantas? Porque me fue terrible, los 3 primeros meses fueron terribles. Okay. Entonces fue hasta los 3 meses que ya no pude ocultar, ya no había panza, pero ya era demasiado, ya fue como de, oye, no, ya vamos con un gastro, esto ya es demasiado. Porque obviamente me daban la pastilla y yo no me la tomaba, porque había, entonces... Ya sabías lo que era. Cuando se enteran, pues sí es como el grito en el cielo, digo, pues se les cayó el mundo encima, pero mi papá en específico es el primero en saber y el primero en abordarme, porque fue en 3 semanas, entonces mi mamá tenía que regresar hasta el viernes a que le dieran la noticia, y pues yo me acuerdo una frase así que me dijo mi papá, es, te chingaste para todos los días de tu vida, pero a la calle no te vas. Y volteó con él y le dijo, ¿qué vas a hacer? Dijo, él, me quiero casar. Volteó y me dijo, ¿te quieres casar? Le dije, no se va a casar. Y si no tienes a dónde llevártela, ella no se va y se queda en mi casa. Entonces me dio todo el respaldo de... No te dejó que sola. Al final yo lo veía peor, ¿no? En mi escenario, en mi cabeza era, me van a correr. Sí, lo típico que uno piensa, me van a correr. Y realmente mi papá dijo, no, la calle no es un lugar. O sea, a mí me vale lo que piensan los demás, no te vas a la calle. Entonces ya de ahí pues hubo muy buena red de apoyo, o sea, evidentemente no me aplaudieron tampoco, sí, ¿no? Pero dentro de todo, pero me dejaron, me soltaron, ok, lo quieres intentar, entonces me voy a vivir con él, ¿no? Tomo la decisión y me dijo mi papá, ¿quieres jugar a la casita, a la señora grande? A la mamá y el papá. Está bien. Llega mi mamá, y yo creo que yo le tenía más pánico en ese momento a mi mamá, porque mi mamá es más impulsiva, mi papá creo que es más tierno, es más de hablar, mi mamá es más de arranque. Entonces yo decía, mi mamá me va a madrear, yo decía, sí, unas cachetadas sí me da, dije, sí. No para que me haga abortar, pero dije, unas cachetadas sí me da. Sí. No, la verdad es que tampoco, más bien estaba como desilusionada. Sí, dolida quizá. Por esta parte de, si tenías toda la información, no estabas inconsciente, o sea, no estabas fuera de la realidad, sabías lo que podía pasar, ¿por qué no te cuidaste? Porque eran muchas preguntas. Yo recuerdo que íbamos en el tianguis y volteaba y me decía, ¿por qué no te cuidaste? Y yo, así de, pues por pues favor. Ni sé por qué, pero no. Pues no, se rompió esa madre, yo qué sé, no sé qué pasó, o sea, no sé. Y al final mi mamá también dijo, ok, ¿quieres hacer eso? Está bien, pero pues es tu responsabilidad. O sea, tienen que buscar la forma de hacerlo por ustedes, vamos a estar ahí, pero nosotros no nos vamos a hacer responsables de esto. Exacto. Ahí voy a estar para ti, pero no. Entonces, ya de ahí también fue, aquí estoy, pero es tu pedo. Y hazle como puedas. Que Dios te dé entender. Pero al final del día estaban, o sea, indirectamente, por ejemplo, no teníamos muebles, evidentemente, ¿no? Sí, estaban muy jóvenes. Él era de tu edad también. 2 años más grande que yo. De todas maneras. Pero éramos 2 escuincles, o sea, yo tenía 15, él 17, los dos éramos menores de edad, no sabíamos de verdad ni a qué nos enfrentábamos. Él sí venía de una familia muy tradicional, donde mamá no sale de la casa, las hermanas no trabajan, más que una solo que se rebeló, son puros hombres, era el noveno de 11 hermanos, creo, solo eran 3 mujeres. O sea, el chiste es que pues veníamos de cosas bien diferentes. Bien diferentes. Yo hasta la fecha digo, no es mal hombre, pero pues está... ¿No funcionó? No era. Entonces, pues ya nos vamos a vivir juntos. Mis papás ven que de verdad no tenemos ni una cuchara, ni un plato, ni absolutamente nada. Y ya de repente llegaban con
con el paquetito así de vasos. O sea, no iban y me decían, ay, te soluciono la vida, pero sabía que ahí estábamos. Sí, Iban y daban de apoyaban. a poquito el que ahí estuviera, ¿no? Sí. Entonces, pues la paso muy mal durante todo mi embarazo, va muy bien. Mi mamá decide empezarme a pagar el parto en un particular, porque ella no quiere ver sufrir a su niña, porque no sabíamos qué podía pasar. Luego eras muy Porque joven. estaba muy chiquita, ya estando embarazada cumplí 16, entonces estaba muy chiquita, Sí. yo era muy, muy delgadita, entonces decía mi mamá, no, yo no quiero que sufra, pues. Y al final el acuerdo con esta persona fue, no, te vas a ir a una clínica de salud. Entonces, ahí en Guadalajara hay un materno infantil que se llama López Mateos, que es de la Secretaría de Salud, y hay un área específica para madres adolescentes. Sí. Entonces éramos puras mocosas de 12, 13, 15. Yo creo que yo era las más grandes, sí. pero eran niños, o sea, me tocó ver niñas de 10 años embarazadas. Qué difícil. Cada que iba a los chequeos. Entonces, para mí ya era bien traumático, o sea, Sí. porque aparte de que ya sabes que no hiciste algo bien, pero ya lo estás asimilando, aparte de eso, Te tocaba ir a enfrentarte con la realidad así. sí. Entonces, me fue muy mal durante el parto, justamente por este tema. El bebé venía en tiempo, se adelantó 8 días, entonces fue como prácticamente normal. Pero él estaba muy grande, nació pesando casi 4 kilos para mi cuerpecito de 40. Sí. Entonces era demasiado bebé, para mi edad, para mi todo. Y resulta que tengo una condición que no dilato, entonces tengo la pelvis muy estrecha, se llama pelvis infantil, entonces no dilato No. ni por nada. Okay. Pero en la Imposible. Secretaría de Salud, pues te obligan a que tengas Sí, a labor de dejarte. parto, a Ujú. dejar, es como en el IMSS, ¿no? Y pues así me aventé 22 horas Sí, ni nada. hasta que ya había demasiado sufrimiento fetal, la panza se me hizo como una gelatina, el bebé ya no se movía. Sí. Para entonces ya mi mamá se había ido, ellos ya vivían aquí en Tepa y se había ido a Guadalajara a estar conmigo. Entonces ya le digo, no, ¿sabes qué? No, pues no se mueve. De manera. Sí. No se mueve, ya se me aguadó. Entonces nos salimos, nos vamos al sanatorio que mi mamá ya había pagado. Y pues ya, me alivio ahí después de 23 horas Sí. me alivio y pues ya de ahí empieza el crecer, ahora sí, porque como que el embarazo de verdad me recuerdo como algo, como si hubiera sido Como si no. como si hubiera sido nada. un jueguecillo, como que yo estaba jugando a la casita. La realidad, siento yo, no sé si funcione así, quiero pensar con todos los adolescentes, como no tienes una conciencia plena de la situación y de a lo que te estás metiendo, de verdad vives en este juego de ilusión de que estás jugando a la casita feliz. No tienes conciencia de que de ti están dependiendo vidas, de lo que sigue. Sí, y O sea, creo como que vives el puro momento instante, Sí. pero no ves el mañana, el pasado, el mes que claro, viene. yo qué me importaba si el día siguiente no tenía que comer, porque yo estaba enamorada y estaba viviendo en mi burbuja de amor romántico. Entonces, yo para mí eso fue como un juego, como mi prueba piloto, como que no asimilaba qué estaba pasando. Échenme 3. Sí, o sea, yo decía, ay, qué padre, vivo con mi esposo. Ajá. Y hasta se te encharca la boca de decir mi esposo, o sea. Sí. Sí, yo ahora tengo oportunidad de platicar con las niñas, adolescentes, y digo, no, de veras, no está tan padre. No está esperen tan padre. unos años y no Yo está se padre. los digo de que ya lo viví y no es tan padre porque en algún momento algo va a cambiar, algo va a detonar, y eso fue lo que pasó. Nace mi hijo y yo recuerdo que lo tenía ya en brazos la primera vez que me lo pusieron, y lo primero que pensé es, ¿cómo le voy a hacer para que no te mueras? Okay. O sea, mi ansiedad fue, ¿qué voy a hacer con esto? Un O sea, choque se de me la va a realidad. morir. Ajá. O sea, yo lo veía tan frágil, se me va a morir. O sea, ¿cómo le voy? No me sentía nada capaz. Y sin embargo, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Sí, ¿ya qué haces? Ya tienes al bebé ahí, es No una hay de vida. otra. No hay Y de luego es una vida. Bueno, yo también me pasó algo similar. Y como dices, tú no asimilas que es una vida Sí. que vas a sacar al mundo. O sea, no es un bebé de juguete, no es una muñequita. Y pues a partir de ahí ya empieza a cambiar toda la situación. O sea, se empieza a romper
toda la burbuja de la familia de feliz. Empieza a haber muchas situaciones donde pues obviamente yo ya dedico más tiempo al cuidado del bebé, mi atención está, porque entonces dejé de jugar a la casita y entonces me dediqué a jugar a ser mamá. Sí. Entonces, ¿qué haces cuando eres chiquita y tienes un muñeco? Pues lo vistes, lo cambias, sí, le pones el zapatito, el chupón, entonces sí, mi atención era en que mi bebé estuviera bonito y sí, el que así, y entonces él empieza a reclamar esta atención, ¿no? De no. A partir de ahí empieza, hasta ahí todavía no era un hombre violento agresivamente, pero ya había un tema pues de violencia, de pues, lo quieres más que a mí. Claro que me celaba con su propio hijo. Evidentemente empezó a llegar la carencia económica. ¿Sí? ¿Más gastos? Totalmente. Resulta que también tengo una condición muy extraña, es 1 en 1,000,000, que mi leche es salada. Okay. Y es un tema genético, así es mi abuela, ella ocupó nodrizas en su tiempo para que ayudara a alimentar a sus hijos, porque pues no es leche que no funciona. Okay. Y entonces yo le generé reflujo. Evidentemente yo no sabía que mi leche estaba así, ¿no? Y le generé reflujo al punto que él tenía 4 días de nacido y ya tomaba ranitidina. Sí. Era excesivo, o sea, él tomaba 3 gotitas y vomitaba 4 litros, o sea, era demasiado. Entonces, de ahí se viene el tema de que, bueno, ahora ya está esto, ya sabemos qué es la leche, ya no le puedo dar leche solo con fórmula. Hay que comprar fórmula. Pero ahora hay que comprarla. ¿Y con qué la vamos a comprar si somos 2 escuincles? Sí. De 16 y de 18 problemas años, comienzan que trabajas en una carpintería y, no sé, ganas 500 pesos a la semana. Y una lata te cuesta 200, la más chiquita, y no te dura toda la semana. Y hay que ver si le cae, sí, porque estábamos en el periodo de buscar cuál leche le iba a caer. Entonces, literal, yo ahí compruebo el dicho completamente de que cuando el hambre llega por la ventana, el amor sale. O sí, no sé, o el amor llega por la puerta, el amor sale por la ventana, es cierto. Así justamente empieza a haber muchos de que pues necesitamos, o sea, no es de que si podemos, es de que él tiene que comer, hambre, claro, él tiene que comer. Entonces empieza la situación y empieza a ver ya alguna situación, y ella se vuelve tensa, ya empieza a haber gritos, ya empieza a ver pues sí, ya ya no estaba a gusto, porque también dentro de esta inmadurez llega mi parte de niña chiqueada, ¿no? Yo estaba acostumbrada a que mis papás me ayudaban a estrenar, como te digo, no venía de una carencia, entonces ya no hay dinero para que yo me compre ropa, ya no hay dinero para que estrene, o sea, y entonces llega la frustración y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo tengo que esperarme a que mi mamá venga y me regale ropa porque no tengo para comprar? Entonces decido irme a trabajar. Okay. Y ahí se vuelve peor el problema. Sí, porque él acostumbrado en su casa. Él viene de una familia donde las mujeres que trabajan son prostitutas, tienen los peores trabajos, nada más salen a tacatá. Entonces, evidentemente, no era solo él estaba mocoso, pero estaba influenciado por su familia. ¿Ya viste a dónde se va a ir? Sí, ya viste cómo se arregla y ya viste. Tenía 16 años, o sea, claro que me podía poner una mini falditita. Estabas en la edad total de hacerlo. Entonces ya, al final con una de mis tías, mi papá habla, consigo trabajo, ya me empiezo a ir, podía tener al bebé ahí, bueno, se va dando, pero ya de ahí eran pleitos, porque después estás ganando más que yo, es que esto no puede ser posible. Ya te sientes muy. Y se fue haciendo una bola espesa así a lo largo de 2 años, hasta que llegó y explotó en la violencia física. Entonces, a partir de que me golpeó, yo les digo que quedé como el caballo blanco con el hocico sangrando. Y a partir de ahí, en la mañana él se fue a trabajar, yo lo primero que hice fue cambiar chapas. Dije, a mi casa no vuelvo a entrar porque ni mi papá me ha puesto una mano encima. O sea, no vuelvo a permitir que alguien más me toque, jamás. Pero ahora lo pienso y digo, si yo no hubiera tenido la red de apoyo que tenía, si no hubiera tenido el ejemplo, seguramente hubiera recaído y seguramente hubiera regresado. Hubieras permitido. Y seguramente hubiera seguido permitiendo, ¿no? Hubiera aceptado la disculpa, hubiera aceptado el perdón, hubiera aceptado. Entonces,
Hubieras aceptado el voy a cambiar, el no va a volver totalmente. a pasar. Me quedo en un Guadalajara viviendo sola con 17 años, un niño bebé de 2 años, con un trabajo que pues ya digo, para la edad que tenía y no tener estudios y podías mantener a tu hijo. Ya me daba para pagar la renta, la gasolina, la guardería, aunque eso implicara no tener para comer yo, ¿eh? Okay. O sea, fue una historia bastante difícil en cuestión de lo que yo pasé económicamente, porque yo nunca les dije a mis papás. Okay. Entonces, como ellos vivían aquí, yo estaba allá, yo nunca les dije que me había separado. Ok. Ni que habías vivido violencia. Nunca les dije nada. O sea, yo dije, ¿cómo si yo ya la regué a los 15? Ahora a los 17 les voy a salir ya les voy a decir que siempre no, que me regreso. O sea, para mí era como darles otra vez en la torre, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, acababa de morir mi abuela, mi papá estaba todavía en ese duelo. Entonces yo estaba, pues era mi mamá de alguna forma, es con la que me crié toda la vida. Entonces yo decía, claro que no puedo hacer eso, o sea, no puedo ir a decirles que, ¿qué crees? Ya voy de regreso. Ajá. O sea, no. Y entonces así aguanté como alrededor de 5 o 6 meses. La verdad tuve mucho apoyo por parte del que fue mi jefe en ese tiempo. Con él duré trabajando como 8 años. Pero él me apoyó muchísimo en ese momento, de no te apures, te puedes traer al niño aquí, no pasa nada. O sea, hubo apoyo, ¿no? Había veces que evidentemente era más del dinero que me daba, de lo que me tocaba de sueldo, y me hacía los paros de repente llevarnos, no sé, íbamos a una reunión y íbamos a comer a algún lugar y como de, pide algo pues, para que te lo lleves a tu casa. O sea, había mucho apoyo de su parte, pero era muy difícil. Entonces sí llegó el punto de que a veces era o como yo o comer. Entonces llegó que yo odio las galletas de animalitos, las odio con toda mi vida porque me recuerda mucho esa parte, esa época, porque al niño le gustaban mucho las galletas de animalitos remojadas en la leche. Entonces era lo que había para comer. Okay. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que hacer algo porque esto no puede estar pasando, o sea, yo no seguir así. No puedo. Pues resulta que un día mi papá va al ISSSTE, a Guadalajara, se queda sin autobús de regreso a Tepa. Y pues, hija, estoy en Guadalajara, me das asilo en tu casa. Y yo dije, ya valió madre. Ya valió madre porque, pues, ¿cómo voy a ocultar que no hay un hombre en mi casa, verdad? Claro que se va a dar cuenta. Pues ahí voy por ti. Pues ahí voy. Por mi papá, me lo llevó a la casa y era evidente que había carencia, que no había comida en el refri. Y el niño feliz, ven a mi cuarto porque, sí sabes que mi papi no vive aquí, que... Bien. Sí, era un niño de casi 3 años, o sea, obviamente él se le salió de lo más natural la felicidad de que no tenía a su papá ahí, ¿no? Y pues ya se va el niño a dormir, ya habla mi papá conmigo de, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Y yo le dije, pues no más, o sea, ya no nos hallamos y no sé qué. Y me dijo, no tienes por qué estar pasando esto sola, el día que quieras está tu casa en Tepa. Allá estamos tu papá, tu mamá, aquí estoy yo, tu mamá y tu hermano. De verdad no tienes por qué estar pasando. Allá puedes encontrar trabajo, te podemos ayudar con el niño para que no pagues guardería. No tienes por qué hacerlo solita. Y yo, no, claro que puedo. Yo, sí, porque uno puede, ¿no? Entonces dije, claro que puedo. Pues llegó el día que de verdad para mí ya era un nudo en la garganta ver que solo había galletas con leche. Entonces sí dije que estoy batallando, ¿verdad? Últimamente. Hablo con el que era mi jefe y le digo, ¿sabes qué, Oscar? Pues me voy a regresar a Tepa, o sea, yo creo que ya no la estoy haciendo y pues me voy a regresar. Pero no te vayas, me dijo, no te vayas de aquí al trabajo. Yo te subo el sueldo, yo te pago los autobuses y tú sigues viniendo para acá. Para ese entonces, yo crecí con esa empresa. Yo ya me había enseñado a licitar ante Comisión Federal de Electricidad. Era el principal cliente que teníamos, o el único, por decirlo así, porque solo vendíamos artículos para comisión. Y yo ya empezaba a irme a varios estados a licitar. Okay. Porque ya me había enseñado, yo ya tenía la facilidad de ir a hacer negociaciones ahí, ya le había agarrado el colmillo de cómo funcionaba, hacerlo. Porque pues dentro de todo pues, soy listilla. Sí. Entonces ya le había agarrado el rollo y me dice, no, es que a mí me sirves aquí.
Una, pues evidentemente era carne fresca, ¿verdad? Estaba Sí. chiquita, fea no soy, entonces pues llevaba a la muchachita Funcionaba joven, también como inteligente, imagen, sí. claro, o sea, funcionaba. Sí. Entonces, no quiero que te vayas, o sea, no, tú me cuidas las espaldas, aparte me sabía, era una empresa de producción de artículos, te digo, para Comisión Federal, entonces manejaba yo a los empleados que manejaban las maquinarias. Entonces me decía, es que tú ya sabes aquí. Ya sabes todo. Porque sí. cuando yo empecé de 17 años, ahí fui la primera empleada. O sea, empecé en un escritorio donde estaba la bodega vacía, no había máquinas, no había nada. Entonces fui creciendo con la empresa, aprendí todos los procesos, todos los movimientos, conocía las maquinarias. Evidentemente él no quería que te fueras. que me fuera. Entonces, yo te pago los camiones, no tienes que batallar, yo te subo el sueldo para que te rinda, pero no te vayas. Okay. Muy bien. Entonces me decido venir. Entonces un día trepo mis chivas, tenía yo una Guayín viejita como 76 que me había regalado mi papá y subo mis triques, pues lo que quepa. Yo dije, lo demás le dije a la casera, ay, quédate, ahí ya no me puedo llevar la sala, no me puedo llevar eso porque al final no lo mi mami tiene allá acá. y ¿dónde me meto todo? Entonces todo lo más que pude meter, nunca había manejado en carretera. Okay. Y yo dije, pues a ver cómo le hago. Amarré a mi chiquillo y vámonos. Vámonos. ¿Cómo llegué? No sé. Sí. Pero llegué. Llegaste. Mi papá llegué, yo los vi blancos. De que, ¿cómo le hiciste? Y yo, pues manejando. Así. Claro. Así sin licencia, nunca había salido en carretera, con un chiquillo que es 3 años. Pues ni modo. Y ya, pues nos quedamos aquí en Tepa, nos acomodamos y dice mi mamá, ok, regresaste a la casa, regresas a ser hija de familia, y pues aquí hay horarios, las y hay, reglas, claro, yo así de chin, y es que yo ya no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Yo venía y tuvimos que llegar a un acuerdo en algún momento porque ya discutíamos mucho, entonces me dijo, ve acomodándote. Esta chica, pues al final acaba de cumplir yo 18 justo en abril y yo me cambié en mayo. Mi mamá. Entonces acababa de venía la mayoría de edad. Sí. Y me decía mi mamá, es que tienes que conocer gente, conoce gente, hazte amigos aquí, empieza a salir. Después me decía, ¿para qué te dije? Ya no me podían meter a la casa. Hicimos los acuerdos, ¿no? Ellos me ayudaban en el tema del cuidado del niño mientras yo iba a trabajar. Y yo tenía que mantenerlo económicamente. O sea, nosotros te vamos a ayudar con lo que podamos. Si no tienes para pagar comida, agua, luz, renta, no pasa nada, eso nosotros te podemos los cubrir gastos eso, de casa. pero el niño es 100% tu responsabilidad. Entonces, no vas a salir de fiesta sin antes haber dejado a tu hijo cenado, bañado, limpio, acostado, dormido. Lo que sea que tengas que hacer, porque es tu responsabilidad. Sí. Me dijo mi mamá, yo no cría a mis hijos, no voy a criar a mis nietos. Sí. Y dije, y claro, es que nunca me la pusieron. Réplica? Seguía esto, te ayudamos, pero es tu pedo, sí. No te la voy a poner fácil. Y creo que el que hayan respondido de esa manera, también a mí me hicieron una mujer muy responsable, me hicieron que a su edad, pues sabía que tenía prioridades, ¿no? Sí. Que podía andar en la peda, pero no puedes gastar. Entonces nos vamos a ir a ver quién nos invita, porque tú no puedes gastar porque tienes un hijo que mantener. Sí. Y te volviste disciplinada también. Sí, porque era de lunes a viernes, era de que no hay de otra. Llegamos al acuerdo que su papá lo iba a ver los fines de semana, pero como todo buen papá, ¿verdad? Ausente, eso nos duró el gusto muy poquito tiempo, y después ya no, y después ya fue solo pelear y pelear y pelear, que fue mi culpa, que yo. Sin un así funcionan productivo la mayoría de las parejas que se separan, desafortunadamente. Sí. Entonces ya separados empiezan los pleitos, ya empiezan a hallar todos los defectos. Es un cuento de nunca acabar, de quién es el mejor y quién es el peor. Quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, quién toma. Quién da, quién no da. Yo doy más, tú no. Sí. Si te doy es para que te vayas a poner las extensiones. Sí, claro, con 400 para pesos. 3 amantes. Y con 400 pesos que me daban al mes, me servía para las uñas, para la peda, para la extensión, para el tinte y para el novio. Para todos tenía. Hasta para amante. Y pedía cuentas.
Sí. le decía al niño, ya te dieron tu dinero, ¿qué te compraron? Para entonces ya habían pasado muchísimos pleitos al respecto a esto y pues si algo tengo es que no me sé quedar callada, entonces pues ya, mira, yo ya me había apoderado, yo seguía con mi buen trabajo, ya para entonces yo ya ganaba comisiones, ya me estaba yendo muy bien, entonces evidentemente para mí 400 pesos, mira, en la jeta se los aventé. Entonces yo le dije, no, o sea, es lo que me gasto nada más en llevarlo al cine y por unas papas y por unas palomitas, o sea, ¿dónde crees? Y para el mes completo. Ajá. Y todavía pides cuentas. Y que tenga una casa bonita y... Terminó depositándoselos a mi mamá porque yo me los gastaba. Y así fue la vida cansada, pero aún así llegó el punto que este vato ya no quiso saber de mí. Okay. O sea, ya era una vez cada... Se fue recorriendo el tiempo, sí. Porque él se casó, él tuvo más hijos, él hizo su familia feliz, pero entonces se olvidó que aquí en Tepa tenía un hijo. Y entonces ya iba por él cada que se acordaba, a veces solo las vacaciones, hasta que llegó el punto que mi hijo me dijo, yo ya no quiero ir. Y por decisión de él, se acabaron las convivencias. Y en este inter, pues, y estas reglas de con mi mamá, me dice, bueno, tienes que volver a estudiar. O sea, estás muy joven, no puedes, te vas a meter a la prepa abierta y termina. Dice, si realmente le quieres dar un buen futuro a tu hijo, no lo vas a hacer si no estudias. Sí. Entonces, estudia. O sea, no vas a tener, porque yo le decía, es que a mí me va bien aquí, me decía, sí, pero no vas a tener ese trabajo toda la vida. Exacto. Y después de esto, ¿qué vas a hacer? O sea, si un día no, te cansas de... Porque yo viajaba, entonces para mí era como, wow, imagínate sí, tener 20 años y ya viajar tú sola en avión a otro estado y conocer gente. Claro que yo viví una vida de yo me sentía la más adulta, sí, la más adulta de la vida. Y pues al final llegó el punto que pues salí de malas con este vato que era mi jefe. Y tengo que venir a trabajar aquí, claro que me costó muchísimo trabajo y de ganar no sé cuánto a ganar bien poquito porque aquí súper mal pagado. Sí. Y desde cero, iniciar desde cero, pocos estudios. Sin estudios, no tenía la prepa, solo la secundaria. Entonces fue como de que pues te tienes que meter a estudiar. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Ahí ya tenía 19, 20. 20 años. Y pues ya fue como de, ok, me voy a meter y ahí voy a la semiescolarizada, aquí a la regional, y hago todo y empiezo todo, pero llega el punto de que también se paga, o sea, no es gratis. Entonces a veces era que el niño se enfermó o ya ocupó o la escuela o lo que sea, y pues ya no había dinero porque yo ya trabajaba aquí, entonces ya ganaba muchísimo menos. Entonces me salí de la prepa. Ya no la acabé. No la terminas. Me faltó el último módulo y ya no salí. Porque tenía que pagar lo que te piden al final, como del papeleo. Para titulación y cosas ya, ya no. Dije, ya no, pues la neta no puedo pagar. Y mamá, no te salgas, vemos cómo le hacemos. Para entonces mi mami solo tenía una plaza. Y mi papá tenía su taller en el Ojo de Agua de Latillas. Entonces los ingresos de mi papá eran muy variables. Entonces no querías cargar. Mi hermano es mucho más pequeño que yo, entonces tampoco era también como tenía que gastos. El morro me ayudara, porque al final pues mi mamá seguía haciéndose cargo de mi hermano, tenía los gastos de mi hijo, entonces evidentemente no podía, entonces me salí. Okay. No terminé la prepa, el primer intento fallido, no pude. Y pasa el tiempo y vuelvo a regresar a este trabajo a Guadalajara. Okay. Me vuelve a buscar y me dice, no, por favor, vente. Yo, pero necesito que me pagues mucho más de lo que yo estaba ganando. Sí, por favor, lo que tú me pidas, con todas las facilidades. Padre. Y ahí es donde él me dice, ¿sabes qué? Los días que mejor no te alcances a regresar para que no andes en autobuses, y porque me tocaba a veces venirme en uno que fuera de paso a la Ciudad de México o Aguascalientes, y ni siquiera en la caseta, o sea, me dejaban en la carretera y ya me iba caminando y ya le tenía que hablar a mi papá para que fuera por mí. Entonces me decía, para que no te arriesgues de esa forma, pues ¿qué te parece si ya te rento un hotel aquí, que ya tenga siempre tu habitación, va a ser el de siempre, que esté segura? Y ya en la oficina tenía mi maletita con ropa, porque si por algo no,
pues yo sabía que él me pagaba el quedarme, entonces mis papás también estaban más seguros en ese sentido de que no estuvieras arriesgando. De que no estuviera, como así. Pero también fue poco, ya no aguanté después tanto tiempo, porque sí fue como no, ya era muy cansado, era muy agotador ir y venir todos los días a Guadalajara. Sí, ya te habías desacostumbrado. Sí, y ya, pues ya tenía amigos aquí, ya no era como que ya solo mi vida estuviera allá. Entonces, sí fue como de, bueno, y ahí vengo otra vez. Entonces ya me quedo otro tiempo aquí en Tepa. Y ya fue donde conozco a mi esposo y ya la vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Tuve otro intento de hacer la prepa, porque realmente la acabé hasta el tercer intento. Okay. Y en este otro, yo tenía un novio que me daba dinero, pero él era de Sinaloa, pero me daba dinero, pero muy a gusto. Okay. Siempre que tuve novios o alguna relación afuera, mi hijo nunca conoció a nadie. Esa parte siempre la cuidé durísimo. Yo dije, no tiene por qué estar viendo gente y que me diga otra vez. Ajá. No. Entonces, les digo, siempre fue mi rollo, siempre estuvo afuera de la casa. Okay. Y ya al final esta persona, pues la verdad es que me enfadaba. Y pues no, terminamos. Tampoco ya no me dio dinero, ya no pude pagar la prepa. Y otra vez la prepa. Otra vez me salí, otra vez. Y ya en la tercera, pues sí, ya fue esta vez, y terminando la prepa, me metí a la universidad, y luego terminando la carrera, al mes ya estaba estudiando la especialidad, y durante la especialidad ya me había metido otra carrera, y así ya ha sido un no dejar de estudiar, porque siento que perdí mucho tiempo por esta historia de vida, ¿no? Sí. Creo que ha sido muy ajetreada mi vida, ha sido un ir y venir constante de inestabilidad, a lo mejor en sentido que me sentía como nómada de por todos lados, no, pero aún así le di esa estabilidad a mi hijo. O sea, podía estar yo afuera todo el tiempo y moverme y así, pero él siempre tuvo su lugar fijo, que fue en casa de mis papás. Ahí. ¿Cómo decidiste o en qué momento decidiste voy a estudiar trabajo social y luego le diste el enfoque a estos temas de violencia, de apoyar a otras mujeres? ¿En qué punto de tu historia? Justo después de que pasa todo esto de que me vuelva a salir de la escuela, tengo otro trabajo, y es cuando aparece Elías en mi vida, mi esposo. Okay. Entonces, a partir de ahí fue una relación muy rápida. Yo creo que los dos él venía de un divorcio, yo venía de este novio de que me enamoré como loquita, pero que no se podía, y entonces los dos nos conocemos en un punto que ambos sabíamos que si se hacía algo era no vamos a perder el tiempo, y ya sabemos lo que no queremos. Okay. Que fue siempre lo que dijimos, ya sabemos lo que no queremos. Y en este punto, pues fue muy rápido. Yo lo conozco en abril, en mayo nos hacemos novios, en unas fiestas justo. En mayo nos hacemos novios. En junio yo regreso por el trabajo a Guadalajara, y él me dice, él vivía en Guadalajara, y me dice, no, pues no pagues renta, vente a mi depa, pues yo vivo solo, no pasa nada. Okay. Y ya, de ahí ya me quedé. Entonces para junio ya vivíamos juntos, y en diciembre ya estaba embarazada. Wow, sí, por segunda vez. Año. Entonces todo, en 6 meses, todo. Vámonos. Okay. Que nadie nos cuente. De una vez. Y ya tenemos 13 años juntos. Pero ha sido híjole. Pues sí, porque nos fuimos conociendo. Sí, ya juntos. Sí. Ya juntos, no fue de que se conocieron mucho en el noviazgo. No. Fue ya estamos dentro ya. Tengo a Sam. Y nos vamos a vivir a Guadalajara, ¿no? Obviamente yo le dije desde un principio, el que quiere la vaca quiere al becerro, entonces sí, aquí lo más importante es mi hijo. Le dije, nunca ha entrado otro hombre a la casa. Evidentemente él no sabe, para él la figura paterna es la de mi papá, sí, y sabe que tiene un papá, pero él ya no quiere estar con su papá, entonces yo no lo voy a dejar. Sorry, pero vamos juntos. Yo no tengo un tema, mi hijo, a lo mejor yo no puedo tener hijos, él había tenido ahí una cirugía, mi hijo, había probabilidad de que no tuviera hijos, entonces me dice, es mi hijo de corazón, y yo encantado. Yo dije, perfecto. O sea, a la primera de cambio dije, pues me voy, que al cabo del camino ya me lo sé. Dije, ya sé, a la ruta es lo peor que puede pasar. De ruta ya me la sé, entonces dije,
lo peor ya lo pasé como Sí. sea. Entonces yo decía, empezar otra vez no le hace. No, la verdad es que han sido años muy buenos como todo, pero he tenido muy buena vida con él. Con él. La verdad es que siento que se ha compensado todo esto malo y toda esta circunstancia dolorosa que pasé durante los años, se fue compensando. Entonces duré 5 años solo a ser mamá, a jugarle a la casita otra vez y a la mamá, y ahí me di cuenta que no era feliz, que no estaba Necesitabas siendo algo. feliz. ¿Ahí ya habías estudiado? ¿O Ahí todavía no. terminabas? Ok. Ahí fue el detonante. Una vez platicando me dijo Elías, ¿sabes qué? Yo no te veo feliz. No te veo feliz. Y no me gusta. O sea, no me gusta verte que no estás feliz. Como cuando él te había conocido, Ajá. que Y me estabas dijo, plena. o sea, estás ya muy histérica, pues ya estás muy de... me volví obsesivo-compulsiva en mi casa. O sea, yo ya no dejaba que ni pisara en el piso con zapatos, porque ya no tenía otra cosa. O sea, ¿sabes? Sí, Como más que limpiar, cocinar. Solo estar ahí. Lavar. Sí. Solo estar ahí. Y es donde le digo, ¿sabes qué? Pues ya necesito hacer algo. Y Elías es el causante de que yo vuelva a empezar a estudiar. Sí. Él me regala un libro que se llama El Método Ikigai. Y me dice, léelo, igual y te funciona. Y es un libro de autoconocimiento. En una teoría japonesa, haces un círculo que tienes que dividir en 4 partes. Y tienes que ir analizando parte por parte de tu vida para qué eres buena, por qué te pagarían haciendo lo que haces. La otra parte no recuerdo, pero creo que es qué le puedes dar al mundo. Sí. Y la otra no recuerdo, pero son 4 partes. Me costó 1 año, yo creo, a armar todo mi Ikigai. Y ahí fue donde dije, mira, sí sé tengo muchas cosas buenas. Sí. O sea, no sirvo solo para... O sea, yo pensaba que mi utilidad en la vida era trabajar. Y ya, yo me considero hasta la fecha muy buena trabajadora y responsable, pero no encontraba como esa chispa en mí, no encontraba siquiera acordarme qué quería yo ser de cuando es que yo te había tocado hacer lo que tenías que hacer en el momento, sí. Tenías que trabajar en lo que fuera para tu hijo, tenías que pagar la renta, tenías que conseguirlo de la manera que fuera. Sí. Entonces no tenías tiempo de pensar, ¿qué quiero hacer? Siempre fue un sobrevivir. Sí. Siempre fue un sobrevivir. Y ahí dije, ay, no, mira, yo quería hacer esto. O sea, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la oratoria, yo quería ser cantante. Entonces empecé a descubrir, dije, esto, evidentemente no voy a ser cantante, pues no canto ya. Evidentemente no voy a ser actriz. Okay. O sea, yo decía, pero esto, o sea, ¿qué es lo que me representaría esto? Ah, bueno, pues que te vean, que te reconozcan. A lo mejor el volverte una persona visible. Sí. Entonces era de cómo ahora lo puedo hacer de esta forma. Entonces, a partir de ahí es cuando le digo, ya sé qué quiero hacer, quiero estudiar. Para entonces nos dan el diagnóstico de mi hijo, el más pequeño, que tiene TDAH. Okay. Y él le daban crisis. Al principio, obviamente, pues él no controlaba, era demasiada energía, entonces no controlaba. Se me subió una vez adentro del kinder al 2º piso y se aventó a unas colchonetas. O sea, no podía, había muchas cosas que no controlaba, se llegó a lastimar él solo, era muy difícil. Entonces, en esta angustia de yo querer entender qué era el TDAH, le dije, ya sé que voy a estudiar, quiero estudiar psicología. Okay. Y entonces empiezo a buscar opciones. Para entonces nosotros ya vivíamos en Tepa, porque por el trabajo de Elías, él tiene un trabajo en Tequila Don Julio, lo obtiene, pero es en Atotonilco. Entonces, estar en Guadalajara representaban 2 horas de camino. Demasiado. Estar en Tepa era un punto medio. De aquí, que son 50 minutos. Sí. Y también si necesitaba ir a Guadalajara, igual 1 hora, y estaba ya cerca de mis papás. Okay. Ya no es que ya eran la hija ausente que siempre estuvo afuera. Entonces, pues decidimos venirnos aquí. Entonces, para entonces, nosotros ya vivíamos aquí. Y entonces empiezo a buscar opciones y pues resulta que lo más estaba cuartos para psicología, pero tenía que cumplir horario de estudiante. Sí. Entonces yo, mamá de 2, no podía. Pues no podía. Entonces pues empecé a buscar opciones y me encontré con trabajo social. Entonces leo la información que te dan, el programa de estudios, y veo que llevo psicología y que era lo más pegado a psicología posible que podía estar.
Y yo dije, me voy a meter a trabajo social. Para entonces ya había acabado la prepa, entonces dije, voy a trabajo social. Entonces encuentro trabajo social y la verdad en cuanto empecé a trabajar en el programa, me enamoré. Y yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Porque conozco de leyes, conozco de psicología, pero también trabajo la sociología y entonces y todo daba con mi Ikigai que había armado. Con lo que ya habías visto. Con ya lo habías que yo ya había pensado que sí quería eso. Okay. Entonces, así es como decido entrar a trabajo social. Y ahí es donde dije, esto es para mí, esto me gusta. Ahí en ese tiempo, ¿tus hijos cuántos años tenían? ¿Ya eran grandes? Hijas tenía, pues fue hace 7, él tenía como 10 y 15. Como 15. Ya estaba grande. Y Sam tenía como 4 años. Bueno, uno muy grande 5, y otro muy pequeño. Siempre se llevan 11 años. Aún requerían dedicación de ti. Después de ahí, ¿entraste a trabajar directamente al Instituto de Igualdad Sustantiva o no? ¿Estuviste antes? Estuve primero en DIF. Estuve primero en DIF, en el área de atención a la violencia. Ahí es donde yo descubro que soy muy buena para esto. Cuando entraste ahí, ¿te pusieron ellos directamente en esa parte? Sí, cuando yo entro ya ven por todos estos temas de partidos políticos y demás. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos para esa área alguien que tenga mucho carácter. Alguien como, porque es un área muy difícil. Entonces, yo me acuerdo que todavía le dije, nomás me pones ahí para partir madres o qué. No, me dijo, yo creo que tú eres la buena para ahí. Dije, bueno, pues vamos bien. Yo para entonces no sabía que era la Wabi, yo no sabía que era lo que se hacía dentro de unidad, no sabía que era DIF, para los que de verdad no tenemos conocimiento de DIF, solamente es el lugar donde van los viejitos y donde regalan despensas. Siempre eso pensamos, los niños. La verdad. Se me los va a quitar el DIF. Y ya, pero no conocemos las áreas, entonces yo decía, pues a ver en qué me ponen. Entonces yo tenía un negocio de bolis, hacíamos bolis gourmet y lo pudimos crecer bastante tiempo en la pandemia. Al punto que producía 2,000 bolis diarios. Entonces teníamos puntos de venta en Guadalajara, en Arandas. Sí, yo tenía, o sea, era mi casa, todo dentro de mi casa eran 6 personas conmigo las que trabajábamos. En una línea de producción. Siempre me he enfocado en contratar mujeres. El único hombre ahí que nos ayudaba era mi hijo, lo tenía etiquetando, porque claro, las clases en línea, pues no había forma, era de, ni modo, aprovechar que ayudara en algo. Y entonces yo decía, pero es que ¿cuánto me van a pagar acá? Y me decía, no, pues es que se gana poquito. Y yo decía, no, es que a mí me va mejor con los bolis. En mi negocio, sí. Es que no, ¿y cómo lo voy a dejar? Y luego me decía, pues cálale, a lo mejor, claro que no. O sea, ya llegando ahí, el trabajo es absorbente, el trabajo es de 24 horas. Como ahí sí trabajas con menores de edad, el trabajo es de demandante. Sí. Demandante. Entonces ya, pues termino por quitarlo de los bolis y me quedo de lleno en la UAB. Y ahí fue cuando descubriste que te gustaba. Y ahí descubrí que era muy buena. Ahí descubrí que no me da miedo irme a meter una casa, que tengo la facilidad de poder entender a las víctimas dentro de la historia que yo pasé. Yo cuando platico con ellas y las veo que tiemblan y yo de verdad entiendo eso, entonces eso me ha ayudado a ser una persona que no mete el juicio primero, no a decir, ay, ¿por qué no te fuiste? Ay, pues, ¿qué le dijiste tú para que te pega? Creo que eso me hizo una servidora pública entregada. Y entonces marcó mucha diferencia en cómo se empezó a mover. Yo era la coordinadora, entonces traté de transmitir eso con los demás. Entonces empezó a funcionar muy bien, pero era muy desgastante. O sea, yo tenía bolas aquí de estrés. Sí. Es que son temas pesados emocionalmente. Sí, o sea, en la vida, por ejemplo, en mi caso personal, había estado frente a frente con la violencia, con el papá de mi hijo. Después tuve una relación con una persona narcisista y hubo mucho abuso emocional. Entonces ya conocía también esa parte del vato lindo que agrada a todo el mundo, pero que es un perro contigo cuando estás a solas, ¿no? Y que me llevó a un problema de salud y que tuve anorexia. Las consecuencias a las que puedes llegar. Sí, porque yo, él era una persona grandota de 1.90, mamadísimo, guapísimo, modelo de revista. O sea, él, aparte de ser policía, era stripper, entonces imagínate. O sea, tenía el feeling. Entonces,
él se dedicó todo el tiempo a hacerme pequeña porque el que tenía que resaltar era él. Entonces yo era la gorda, entonces, ¿para qué te arreglas? No necesitas arreglarte, no te pintes. Entonces llegó el punto que me vio una vez mi mamá porque con él nada más fueron 6 meses, tampoco es que, pero es como que no lo cuento porque digo, ay, fue poquito tiempo. Pero ese poquito tiempo tuvo para acabarme. Desgastante. Sí, me acuerdo que mi mamá me vio y me dijo, ¿quién eres? ¿Ya te viste en un espejo? Me dijo, no, o sea, ya no eres no eres tú. O sea, ¿dónde está la que se pinta el pelo cada 2 semanas? ¿Dónde está la que se maquilla? ¿Ya te viste? Yo estoy bien, Claro que no estaba bien, pero además ya pesaba 42 kilos. Entonces, pues fue una etapa que también pude entender la violencia psicológica en su máxima manipulación, gosteo, la ley del hielo, las bromas hirientes, las no bromas hirientes, el que hablen de tu cuerpo. O sea, toda esta violentómetro me lo aventé nada más porque no llegué a los golpes. Al tope. De verdad, solo porque no hubo golpes. Pero de ahí para allá, todo me aventé. Entonces yo creo que si me hubieran conocido en ese tiempo dicen, no, hombre, no es cierto que estaba de andar haciendo una asociación y todo. Claro que no. Imagínate ahora, Claro que no. Y después de haber visto la Cris. Sí, entonces empecé en el trabajo del DIF, me di cuenta que era muy buena ahí porque entendía a las personas. Y por tus vivencias. Sí, y si bien es cierto, nunca me he enfrentado, por ejemplo, a una situación de abuso sexual en mis hijos o con los niños, podía entender la angustia de las mamás, podía entender la preocupación, porque yo también era mamá. Entonces, como que caí en un área que me despertó esa parte, y conforme fui llevando las cosas y empecé a ver que tenía muchos casos y que sacaba casos a flote, me di cuenta que era muy buena para hacer eso. Eso era lo tuyo. Sí, y por azares tú sabes cómo se maneja, que pues, te mueven y te cambian y demás. Empiezas a hacer mucho ruido, empieza a generar incomodidades y dicen, bueno, pues ya no te ocupamos ahí, ¿verdad? Entonces me cambia. Aquí. Sí, hubo una situación ahí entre los compañeros también ya de trabajo. No me llevaba bien en ese momento con la directora en ese tiempo, entonces porque pues me la brincaba. Yo soy disruptiva, soy rompe reglas. Entonces, pues no, me dijeron, ¿sabes qué? No, pues ahorita ya me generas más problemas que soluciones, entonces no, mija, y me mandan a juzgado municipal. Entonces ya empiezo a trabajar en juzgado, pero ya ahí mis turnos son de 24 horas. Sí. Entonces, la verdad, físicamente me agoté demasiado, no pude con no dormir, no es lo mismo, yo te puedo durar 2 noches de fiesta, pero un día trabajando sin dormir, muy pesado. No podía, no me dejaban intervenir, no podía hacer mucho, era muy mecánico, entonces yo decía, entonces, ¿para qué estudié? Ajá. Entonces, ¿sabes? Era como de, sí, no, me van a dejar. Sí. Y venía de un ambiente muy acelerado, de no parar, y pues no, allá no encajaste. Me agoté, renuncio, porque pues no me quieren dar la licencia para ver que me acomode. Entonces mejor renuncio y digo, sale, bye, no tengo nada que hacer aquí, bye. Y me quedo un tiempo y es en ese momento de juzgado es cuando yo digo, yo necesito hacer algo que me gusta. Ya ahora sí ya sé que me gusta. Okay. Ya entendí para qué soy buena. Ya entendí que puedo generar ingresos de ahí. O sea, ahí todo mi ikigai tuvo sentido. Entonces, mientras estaba en el juzgado, como había muchos ratos, mientras no hubiera detenidos, pues realmente es un trabajo muy mecánico, entonces pues soy muy rápida, la verdad, soy muy buena trabajadora. ¿Qué? Entonces, fue empezar a planear. ¿Qué voy a hacer? Quiero una asociación. Desde que yo entré a la carrera, yo sabía que iba a poner una asociación. Okay. Desde ahí, pero al principio era este lugar donde mi hijo iba a recibir las terapias, porque hace un montón de años no había lugares para terapias para TDAH. Entonces se supone que yo me iba a meter a estudiar para yo abrir una asociación que ayudara a niños de TDAH. Pero cuando yo supe que era muy buena haciendo lo de violencia, pues cambió el sentido. Okay. Pero algo que es muy chistoso y algo que me da mucha vida con Seviva es que nunca cambié el nombre. Siempre desde el día 1 y tengo mis papeles, ojalá algún día me los vuelva a encontrar, debo tener mis cuadernos. Esa anotación. Siempre puse que se iba a llamar Ayudarte.
ayudarte hace. Y que tenía que ver con arte y actividades artísticas, y que porque a mí me gusta el canto, me gusta el baile, me gusta la pintura, me gusta la danza, me gusta el arte. Entonces yo desde un principio, entonces cuando ya estoy en este momento de introspección, yo digo, pues ayudarte, ya tenemos que ayudarte, pero ahora lo quiero meter con la violencia, porque ahora sé que estoy bueno para esto. O sea, ahora sí, ya sé que la especialidad la tomé por eso. Ya sé, claro. Y ya traías experiencia de cómo funcionaba una institución. Ajá, ahora solamente hacerla. Sí, entonces de ahí empieza Se Viva. Entonces ahí, junto a un grupo de personas que tuve la oportunidad de ir conociendo en el trayecto y les cuento la idea de Se Viva. ¿Hace cuánto fue? Hace 2 años. 2 años. En febrero cumplió 2 años Se Viva. Y les hablo y les digo, vamos a desayunar. Esto es el proyecto, esto es lo que quiero hacer. No tengo dinero, no tengo ni remota idea de cómo funciona la asociación, pero tengo muchas ganas de que esto se haga. He visto estas deficiencias dentro del sistema, que no se da acompañamientos posteriores, que se revictimiza demasiado, que no hay como este trato humano con las personas, sino que todo es más burocrático. Entonces yo quiero un lugar donde realmente se sientan apapachadas. Yo quiero un lugar donde lleguen y se suelten a hablar porque se sienten seguras. Entonces les encantó. Entonces pues me la compraron y empezamos así en los parques. Entonces en ese tramo que todavía me descansé, ¿no? Que había renunciado, y me hablan de igualdad y me vuelven a ofrecer el puesto, pero ya como trabajadora social. Y ya ¿sabes qué? Necesitamos una trabajadora social, aquí se atiende violencia, pero necesitamos a alguien con experiencia, necesitamos a alguien que pueda hacer buenos equipos, porque estaba como más invisible de alguna forma el Instituto de Mujer, no había como mucho movimiento. Entonces esta nueva directora dice, quiero levantarlo. Entonces necesito otro equipo distinto. O sea, necesito ahora 2 equipos. Necesito 2 trabajadoras sociales, necesito 2 psicólogas, 2 abogadas. Entonces necesito otro equipo para poder hacer más fuerte esto. Y es cuando yo entro al Instituto de la Mujer. Y ahí en Igualdad Sustantiva, pues ha sido una experiencia bastante confrontativa, porque sí hay mucho acercamiento con las personas, pero al mismo tiempo hay mucho tiempo. Porque fallan mucho las personas. Creo que en DIF el trabajo era más dinámico. Entonces, personalmente, que ando así, que soy muy así hiperactiva. Acá era todo muy relax. Entonces, aproveché a hacerlo a la par y empecé a crecer Se Viva en estos tiempos muertos que yo tenía de igualdad. Entonces, pues ya se dio la oportunidad de un lugar y luego tuve que cambiar y luego ya llegamos aquí. Y entonces ya se fue ampliando la comunidad y se fue ampliando el grupo, y ahora pues ya tenemos muchísimas actividades. Y justo la semana pasada pues fue mi última semana en igualdad. En estas vueltas que da la vida, pues, y que hubo unos cambios en la dinámica de mi familia, y pues no, pues toca quedarme con lo que sí me gusta hacer, con lo que amo hacer, y con el cuidado de mis hijos, y estar más tiempo en mi casa con mis hijos. Entonces ahora toca hacerlo desde otra forma, y ya no con las prisas de ser servidora pública, que eso impedía muchas cosas de crecimiento aquí. Sí, porque si trabajabas allá en la mañana y parte de la tarde y luego aquí el resto del día, pues no había mucho tiempo. Y para legalmente casa. Sí limita. Como servidora pública no puedo ser, por ejemplo, representante legal de la asociación. O no puedo recibir un pago, por ejemplo, así sea directora. O sea, hay situaciones que como servidora pública sí se limitan. Entonces ahora digo, bueno, esto nos va a dar más libertad de hacer más cosas. Entonces, pues así ha sido mi vida, un ir y venir, y una cosa y otra cosa, y al final es siempre el poder adaptarme a las situaciones. Es siempre marcando yo siento que tu vida siempre ha sido, marcando mucho el camino hacia ayudar a los demás, ayudar a los demás. A lo mejor quizá ya lo traías, pero también lo que decías era el sobrevivir, y cuando ya llegas como a un punto de que tu vida está estable, ahora ayudar a otros a quizás porque sobrevivir. Necesito estrés. Porque no puedo estar tranquila. Me dicen muchas personas, es que
¿por qué no te quedas ya a gusto en tu casa, mantenida? Y qué flojera, ¿no? A mí me gusta complicarme la vida, a mí me gusta tener problemas. Yo les digo, me gusta que la vida valga la pena, que se sienta, que se sienta el movimiento, que tenga saborcito. Sí, que tenga que contar. Exacto. Cuando lleguemos en la noche y nos acostemos mi esposo y yo, y no tenga solamente que decir, ay, los niños se pelearon otra vez, ay, el perro, ay, el... Sí. O sea, no, es contar con esta adrenalina de ¿qué crees? Fui, hice y ayudé a una persona así y ahora ya hace esto. Y pues, esa parte es, creo que entendí que me mueve muchísimo. Te mantiene viva, lo que decías, que cuando estabas en tu casa solamente no te sentías feliz y viva, no sentías esa chispa que te prende. ¿Sí? y que a ti en lo personal te da esa vida de estar ayudando a otra mujer. Y estás llena de un conocimiento y de un poder que has adquirido durante tu vida, que el quedarte con él pues te explotaría dentro, literal. Imagínate, con tanta historia que contar. Sí, tendrías que tanta historia que compartirlo. No, tengo que hacer algo. O sea, mi idea es que justamente de esto vivido y de esto, pues tienes dos cosas, ¿no? O lo vives y te quedas ahí, te estancas y te lamentas, y te la vives pensando en qué pasaría si fuera, o por qué no fue, o por qué me tocó vivir esto, o realmente te paras y te amarras los pantalones y sales a decir, sí soy esto, pero también soy esto. Sí la regué en esto, pero soy esto, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con personas de la familia. No mi familia, te digo, mi célula no es así, pero la familia en general, que hasta la fecha no me perdonan que haya salido embarazada a los 15 años, porque deshonré, ¿verdad?, el apellido, la familia, el linaje, lo regué. Y tampoco que no aceptan, por ejemplo, esta personalidad disruptiva, ¿no? Esta personalidad pero yo te dije que te quedes en tu casa porque es el lugar de las señoritas, y yo digo, no, ¿por qué? A mí me gustaría quitar chiquillos, feliz, ¿no? Exacto. O sea, que pegan el grito en el cielo con todo esto que hago, porque cómo me gusta divorciar mujeres. Y le digo, sí me gusta. Sí me gusta, porque si vieran la cara de felicidad, cómo les descansan los hombros cuando ya está una sentencia, no tienen idea de la maravilla que es eso. Entonces sí es eso, pues sí. Entonces, el vivir mi forma desde mis tatuajes, desde mi persona, tu personalidad, genera un conflicto. Sí, genera un conflicto. Hay quien te va a amar por lo que eres y va a haber quien te va a odiar por lo que eres, por justamente la porque es como razón. Eres muy engreída, es que, pero es que no me puedo quedar, ay, es que me golpearon, ay, es que no puedo quedarme ahí. Entonces, el sentido de Se Viva justo fue eso, es transformar la violencia, es qué vamos a hacer después. Hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, un abuso sexual. Me encantaría que no existieran. Sin embargo, existen, y las personas que lo han vivido, pues qué mal, la verdad. Pero si nos quedamos solo ahí, entonces... no va a pasar nada más adelante. No vas a salir, porque entonces estás dejando que eso te defina. Y realmente yo creo que eres más que eso, eres más que el agresor, eres más que el momento, más que esa mala sensación. Porque cuando te analizas y ves ese potencial que hay, te das cuenta que sí eres muy buena para hacer muchas cosas. Y eso es en todas. Sí, te das cuenta que sí. Entonces creo que mi historia como tal la he tratado de convertir a eso, como en sacarle el lado bueno de todo lo malo que me pasó por las malas decisiones, ¿no? Porque luego metemos mucho a Diosito y decimos, es que el castigo, no es cierto. O sea, no creo que él sea alguien que te pone un botón y, ay, déjale castigo a este. Déjale pongo al vato que la va a golpear. O sea, yo creo que no funciona así la divinidad para mí. Pero sí creo que es un tema de malas decisiones o de buenas decisiones en su momento y que no contábamos, pero creo que es eso, el que siempre puedes ir decidiendo hacerlo mejor o quedarte ahí. También si te quedas está bien, es válido, ¿no? Porque a lo mejor todavía no estás en el punto que quieres lista cambiar, para salir, pero al final es una decisión tras una decisión tras una decisión. Sí. Entonces, cuando mis papás echaban la culpa porque yo había salido embarazada, yo les decía, claro que no. Decía mi papá, es que fue en mi cama. Y yo, no, en tu cama, en la cocina, en el patio, en el baño. No, porque era esta forma mía a mis 15 años de decir, no te culpes, fue mi culpa. Sabía lo que estaba haciendo, porque sí sabemos. ¿Fue mi responsabilidad?
y me toca asumirlo desde ahí. Yo creo que eso es algo también muy bueno que tuviste desde un inicio, de que no dijiste, sí, la verdad fue tu culpa, la verdad, no sé, no Ay, ¿por qué me aventaste. abandonaste? Ajá, Claro. no te victimizaste desde el primer momento, no te victimizaste y no dijiste, sí, la verdad soy víctima de ustedes y de él y de todos y de la sociedad y de Ay, pobre todos. de mí. Ajá, no, o sea, dijiste, no, yo soy responsable de lo que estoy haciendo y me voy a hacer responsable, y continuaste todo el tiempo haciéndote responsable. Sí. de Y la ahora situación. pienso y digo, tuve la oportunidad mejor de abortar, pero realmente decidí no hacerlo. Decidí quedarme a los 15 años con una cría y que no sabía cómo hacer para que no se me muriera. Pero decidí hacerlo. Ni siquiera sabía lo que me estaba metiendo. Sí, no No, tengo ojalá ni idea. hubiera pasado ¿Te das ese cuenta tiempo con 15 esta años después? conciencia que tengo ahorita. Ahorita no, hombre, ahorita 15 ni años. me paro ahí. Ni me paro, ni 15 me años acerco. después reaccionas y dices, ¿en qué bronca me metí? Sí. Hace 15 años. Claro. ¿Qué le dirías a esa Cris que a lo mejor empezaba a vivir, que todavía no vivía toda esta historia, que apenas estaba iniciando la prepa, entrando, comenzando a sentirse grande, a sentirse adulta? ¿Qué le diría a la Cris de ahorita a esa Cris? Que si la riega está bien y que tiene la fuerza para sostenerse, pero que de preferencia lo piense antes, que piense mejor las cosas, que no sea tan impulsiva, porque sí, eso me falló el querer correr, el querer ser Ajá, grande, querer volar. el querer, sí, o sea, yo recuerdo que yo a los 10, 11 años yo ya quería ser, o sea, yo decía, ¿por qué no tengo pechos? ¿Por qué no me salen nalgas? Porque yo veía a mis primas más grandes o así, yo quería hacer, ¿no? A mis tías. Querías ¿no? crecer ya. Yo quería crecer, porque era una forma a lo mejor, digo, y esto lo he ido trabajando en terapia y es algo que he ido aprendiendo, era una forma mía de sobrevivir a la situación de esta herida de abandono que se estaba haciendo, que al final no es que haya tenido la mala infancia, pero al final todos tenemos heridas Sí, de y alguna como otra papás forma. hacemos heridas sin querer y toca lidiar, o sea, también es una herida que sano yo. Sí. No le puedes decir a mi mamá, pero Ajá, tu culpa. ahora sánalo. Ajá, no. Claro. Pues tampoco sabía qué estaba haciendo. Ella estaba tomando Las la mejores mejor decisión decisiones. en ese Exacto. momento. Entonces, digo, esto ya lo aprendí de grande. Entonces, le diría a la Cris de adolescente, párale los tacos, no quieras correr, vive, vuelve a tener a tus hijos, pero desde otra madurez, desde otro punto. Y si tienes la oportunidad, mejor no tengas hijos. Mejor no los tengas. Mejor no, tíralos a la basura. Sí, porque creo que el experimentar mi maternidad tan joven me ayuda a entender que mi maternidad no es un medio para mí. No es el fin, no es el... Ajá. La meta. Entonces, sí creo que me hubiera esperado. O sea, no me arrepiento, evidentemente amo a mis hijos, pero no me gusta la maternidad con lo que implica socialmente, el peso que hay sobre las mamás, lo que implica desde el cambio de cuerpo, las hormonas, De vida. lo difícil que es sostener una vida, que no se te mueran, que es tu responsabilidad, aunque la compartas y puedas paternar en conjunto con alguien, termina siendo socialmente más responsabilidad para ti como mamá. Entonces no me gusta la maternidad desde ahí. No me gusta el juicio, no me gusta que me critiquen, no me gusta que si te sales eres la peor, que si trabajas eres la peor, pero si te exigen que trabajes, porque también, o sea, como esta exigencia que implica la maternidad, no me gusta. Entonces podría decirle que no, que se espere a estar madura para afrontarlo desde otra parte. Sí, porque también la maternidad, lo que dices tú, o sea, los resultados son tu culpa. Lo que salga es tu culpa. Si sale algo bien, pues qué chido, pero si sale algo mal, Claro, ¿es también tu es tu culpa. Entonces, Oye, hasta porque te salen peso muy- morenos, hasta exacto. porque te salen con si el salió un con poco ojo de color, si no, si el cabello, si el Sí. genio, el carácter, la manera de hacer las Todo cosas. es tu culpa. ¿Cómo es tu culpa? Todo. Entonces está complicado. La tengo en la cabeza. Ya le di la vuelta. Sí. Todo es tu culpa. Entonces sí es un peso muy, muy pesado el ser mamá desde ese aspecto social y como que no nos dejan, a causa de eso no nos dejan disfrutar
la parte bonita de ser Sí. mamá, porque estás nada más pensando en ¿y qué va a Vives ser? con ¿Y si no funciona? una culpa ¿Si no sale? constante, Exactamente. vives en un estado de culpa constante. O Sí. sea, yo a mis 17 años, yo me culpaba de ser la peor persona porque me había decidido que mi hijo no creciera en un ambiente violento. Exacto. Yo me Ya sentía te la más sentías culpable de la vida. Cuando ahora digo, es la mejor decisión que puede tomar porque tengo un muchacho de 22 años que bebe socialmente un poco, nunca lo he visto borracho, no consume, es deportista, estudia, trabaja, no es una persona agresiva. Entonces yo digo, si yo me hubiera quedado en ese lugar y hubiera aceptado una vez, hubiera seguido pasando un montón de veces. La historia sería Y otra. entonces probablemente mi hijo hubiera crecido viendo eso y lo hubiera normalizado de tal manera que probablemente él ya lo estuviera haciendo con alguien más. Entonces, como yo no venía de un ambiente violento, yo traté de hacer lo mismo con mi hijo, aún todo lo que me conllevó y todas las decisiones y todas las Mires y miradas y mires. todos los juicios y el que me dijeran que soy la peor y que no me bajaran de prostituta y el que me dijeran es que eres una alcohólica, es que tú mantienes a tu hijo de tus nalgas. Y yo les decía, ¿y si sí? Ujú. ¿Cuál es tu problema? Porque yo no veo que vengas y me traigas de comer, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿cuál es? Exacto. Entonces, Son mis nalgas. sí, Yo sé qué hago con ellas. es mi... Sí. Pero Lo vemos o sea, fríamente, te esa es la de realidad. verdad, y te enfrentas a muchos juicios y es una culpa constante de no le estoy haciendo bien, no le estoy haciendo bien, no lo estoy O haciendo no estoy bien. haciendo suficiente. A veces es, sí lo estoy haciendo bien, pero no lo suficiente. Tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo Así que hacer más. Sí, sí, es muy Entonces, autodemandante sí. la maternidad. Entonces sí creo que eso sería lo que podría cambiar. No conozco otra forma de vivir. Tengo más de la mitad de mi vida siendo mamá. Entonces no conozco otra forma que no sea vivir a través de esos Al juicios pendiente. y de esa tacha que nos pone la sociedad. Pero he aprendido, mira, a surfear entre Sí, los comentarios. literal y Sí, esquivar. andar ahí. Esquivar Ándale, esas pues, flechas. Ándale, pues, aunque hay veces que te tumba y claro que te sientes mal y claro que dices, no, pues sí, ya, sí, cierto, no Hoy, sirvo hoy para sí nada. me dieron, hoy sí me tumbaron. Sí, pero al día siguiente te es levantas y levantarte, sigues. es levantarte, es seguir, es decir, es lo que soy. Y cuando ves que estás creando buenas personas, que no es necesario tener el matrimonio estrella, pero, o sea, que tus decisiones te están llevando a tener buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos seres humanos, ya, o sea, ahí dices, ay, pónganme otro chingadazo. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Ya para cerrar, ya que vimos toda tu historia, y por cierto, déjenme les digo que estos maravillosos libros son justamente historias de otras mujeres, Así es. a quien se viva, pintados por otras mujeres, a quien se viva, ¿cómo se llama? Cosidos por otras mujeres aquí mismo en Se Viva. Sí. Se están hechos totalmente desde cero a quien se viva, y es parte de lo que se trabaja, porque hay un montón de talleres, un montón de asesoría. Pero para cerrar esta parte de tu historia, que ha estado fantástica y que nos ha dejado un montón de Gracias. aprendizajes. Les dije que iba a estar buena, les dije que se prepararan un cafecito. Ya para cerrar, una frase que nos quisieras dar, que a ti te hubiera funcionado, que te dijeran en esos tiempos y que tú le pudieras decir a otra mujer que quizás se siente así de que sí lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, comienzo, no comienzo, ya la regué, ya eché a perder mi vida y ahora para dónde, que se siente así con ese miedo, esa soledad, esa desolación, esa desesperanza que quizá tú viviste en varias etapas de tu vida, porque no te podría decir que en una sola, pero que se siente en ese momento vulnerable. ¿Qué frase le podrías decir o qué palabras les podrías decir que a ti te hubiera gustado que te dijeran? Pues es que sí me la dijeron y me gustaría decirles esa porque esa es una de las frases que más me ha levantado y me la dijo mi mamá y me la dijo en los peores momentos que he tenido, sobre todo cuando tuve la anorexia a un grado muy alto, que mi vida estuvo en riesgo porque había ya una enfermedad en la médula que se llamaba anemia aplásica. Estuve a un grado antes de la leucemia a causa de la anorexia, derivada del trauma de la violencia psicológica que viví. Y mi mamá me dijo algo que a mí me marcó y que creo que cada que tengo oportunidad lo puedo decir porque sé que es algo que nos va a mover a todas, y es:
nadie te va a querer más de lo que tú te puedes querer a ti misma, porque ni yo que soy tu mamá puedo quererte tanto como tú lo puedes hacer. Tú te quieres. Entonces, creo que todo empieza ahí, es como lo que cerraría. Si algo me ha levantado y si algo me tengo que aplaudir, es justamente que mi mamá fue quien me enseñó a quererme tanto, que me ayudó ese amor a salir, Okay. A levantarte. salir. Porque si tú no te quieres de verdad, vas a buscar el amor en todas las formas posibles afuera, cuando realmente estando bien tú aquí, todo lo demás está bien. Entonces, no sé, algo que me hubiera gustado que me dijeran, a lo mejor, no sé, porque he tenido muy buena red de apoyo. Esa es la realidad, que eso ha sido una fortaleza muy grande en todo mi proceso. Siempre he tenido personas. Es muy cierta esa frase. Justamente en tu historia hablamos también mucho de amor propio, del no me permito esto, me pongo primero ante diferentes situaciones que nos relataste. Y es cierto, nadie nos puede amar más que nosotros mismos, ni nuestra misma madre. Imagínate, nadie te va a poder quienes somos mamás, sabemos que el amor de madre es imparable. Y aún así, si tu amor propio es más grande que eso, imagínate las cosas que puedes lograr al quererte. Nadie nos va a poder amar más y nadie nos va a poder venir a salvar si no nos salvamos nosotras mismas. Entonces, el poder viene dentro de nosotras. Creo que eso nos enseñaste también, hoy nos dejaste. Y toca descubrirlo. Hay que encontrar para qué eres buena, hay que buscar nuestro Ikigai. Sí. Vamos a hacer un taller. De Ikigai, me late. Para que lo pensemos. Sí, aquí en Se Viva siempre están las puertas abiertas y me encanta. Totalmente. Porque lo que estés buscando lo vas a encontrar aquí. Hemos estado en talleres de emprendimiento, hemos estado en talleres de escritura, hay talleres de pintura, de emprendimientos. Aquí nos enseñan cómo crear un emprendimiento. Lo que decías, no te quedas con el, ok, sí, tuve una triste historia, tuve una triste realidad por X situaciones, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Ahora para adelante, ¿dónde? Te doy estas opciones. En Se Viva te dicen, tienes esta. Tú elige. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Para que eres buena. Exacto. En esto eres buena, vente. O sea, y trato que las actividades que hagamos, pues sean actividades para todas. Y que al final los grupos, pues tú has estado, que hacemos que sean grupos desde el respeto, desde la compasión, que las historias sean escuchadas, que nos reflejemos en todas las historias, porque yo de verdad no creo que haya una sola mujer que no haya sufrido algo de violencia. Algo de violencia, yo también creo que sí. Todas por algún momento, solo por el hecho de ser mujeres, ya venimos marcadas con ese estigma para que nos minimicen, para que nos dejen de voltear a ver, para que nos sexualicen, para que nos hagan como objetos, para que nos definan nuestra vida en cómo debe de ser, cómo debes de comportarte, qué tienes que hacer, no te rías tanto, pero no tanto, pero trabaja, pero no tanto, pero todas estas reglas sociales que se han impuesto, que ya las traemos. Creo que el espacio como tal de Se Viva busca que aquí sea un lugar donde pueda ser, y si tienes un día ganas de llorar, te acompañamos a llorar. Si tienes un día ganas de contar un chiste, pues nos reímos contigo, pero que sepas que no estás sola. Que habemos mujeres que hemos atravesado por cosas distintas, quizá menos dolorosas, quizá más dolorosas que tú, pero que podemos entender desde la panza lo que estás viviendo. Sí, que no te vamos a juzgar y decir, pero ¿por qué te quedaste? ¿Pero por qué no lo dejaste? ¿Pero por qué te fuiste? ¿Pero por qué no aguantaste? Es que todo está mal. Si te vas, malo. Si te quedas, peor. Y tonta. Luego de mensa no te bajan, porque tonta, ¿por qué te quedaste? ¿Qué estás viviendo? No te das cuenta. Pues sí me doy cuenta, pero entonces ¿a quién le cuento? Si no me estás no sé qué hacer, a veces simplemente no sabes qué hacer. Y con más preguntas, pues te dejan más confundida. Lo que uno quiere es ese apoyo, ese respaldo, esas soluciones, opciones. Sí, así es. Eso es lo padre de aquí de Se Viva. Entonces, aquí cabemos todas. Muchas gracias por tu historia, muchas gracias por todas estas enseñanzas, por abrir tu corazón, por contarnos esta historia real, totalmente real, que es justamente lo que queremos en esta sección. No historias perfectas, no historias color de rosa, no historias de, ay, siempre fui feliz y siempre mi vida. No, sí hubo complicaciones, pero yo busqué la manera y la encontré, y el día de hoy estoy buscando ahora una manera de cómo apoyar a otras. Me encanta porque de una situación complicada nacen florecitas, de esas semillitas
que quizá de amargura, salieron cosas bellas y una de ellas en tu historia es... Y Se Viva nació justo de eso, les digo, algo que digo siempre con usuarias cuando me toca platicar con ellas, les digo que hasta en la mierda salen flores. Entonces, puede ser esa semilla que te tapó, pero de verdad que te sirva de abono para crecer. Sí, y puedes usar de abono, lo puedes usar para hundirte. Y sí se puede. Nada más que no hay que dejarnos llevar por, ay, como ella pudo. A mí me choca que digan, ay, es que como yo pude, tú también puedes. No es cierto. Cada quien porque de diferente nadie manera, sabe la mochila lo que trae más que el que la carga. Entonces, y a veces tu manera no es mi manera. No, hombre. Yo tengo que descubrir mi manera. O sea, imagínate, yo tuve la fuerza de salir de esto porque tenía a mis papás, porque nunca me enseñaron a ser violenta, porque me enseñaron a defenderme, me enseñaron el camino, me enseñaban a decir, no agarres eso porque te vas a quemar. Pero si me quemaba, me iban a decir, te dije que no, y de todos modos me iban a curar. Entonces tuve el apoyo. ¿Cómo me puedo comparar y decir, yo pude salir y ahora tengo una asociación? Si a lo mejor la persona que está viviendo la situación no tiene la misma red de apoyo, a lo mejor no tiene las herramientas emocionales para aguantarlo, porque a lo mejor es más sumisa, a lo mejor es más noble, a lo mejor... La personalidad, todo tiene un que ver. Sí, es más callada, a lo mejor no es tan disruptiva, no es como que le valga madre caerle mal a todo el mundo. O no está preparada simplemente. No son situaciones iguales. Entonces no te puedo decir, yo pude, tú también, no es cierto. Cada quien va a poder a su ritmo y a su espacio y entender que ninguna somos iguales, pero todas estamos para todas. Y todas tenemos alguna magia, algún poder dentro, solo hay que descubrirlo. Así es. Y eso es lo que nos va a llevar a poder hacer eso que cada una queramos hacer. Sí. Al momento de descubrirlo encontraremos la manera y Dios y el universo y la vida nos llevarán. Nos llevarán como te llevaron a ti, Cris. Pues muchas gracias. Nos vamos con muchos aprendizajes. Qué bueno. Con muchas bonitas víboras y con mucho por crecer y por descubrir cada una dentro de nosotros. Sí. Muchas gracias, Cris. Gracias. Y aquí es su casa, ya saben, para muchas todas gracias. Se Viva su casa. Se Viva. Si necesitan más información, mándenos un mensajito. Si necesitan asesoría, mándenos un mensajito. Les pasamos también el contacto de Cris con mucho gusto. Ya vieron que es un espacio totalmente abierto para todas. Todos cabemos aquí en Se Viva y por supuesto mujeres emprendedoras también estamos para ustedes. Así que bueno, maravilloso el capítulo del día de hoy. Les dije que era una mujer de la guerra, les dije sí o no, que íbamos a aprender muchas técnicas de guerra en la vida. Con Cris nos vamos a ir así fuertes como una amazona, fuerte como Cris, para poder seguir. Una mujer maravilla. Así es, como una mujer maravilla para seguir adelante en la vida. Pues yo me despido, soy Luz Ariana Limón, el capítulo número 2 de esta sección maravillosa de Mujeres Reales, Historias Reales. Nos vemos en la próxima. Adiós.